Maussan Televisión. Buena televisión. 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. Hoy es domingo y esto es 7. Periodismo de investigación. Mucho antes de que el mundo hablara de derechos, antes de que el tiempo nos enseñara a mirar con otros ojos, hubo alguien que ya veía distinto, no solo hablaba, veía. Veía a los pobres, a los enfermos, a las mujeres. Cuando el mundo las empujaba al silencio, él las nombró, las escuchó, las abrazó. Y en esa mirada comenzó algo que aún no termina. Las multitudes gritaban Hosana, pero no sabían lo que venía. Creían en un rey, pero él traía otra corona, una que dolía, una que sangraba. Jerusalén se multiplicaba en la Pascua. Miles de peregrinos llegaban. Los ánimos estaban encendidos. Los romanos reforzaban la seguridad. Y todo líder carismático era vigilado. Jesús no escapó del destino. Caminó hacia él. No fue empujado a la cruz. La eligió, porque sabía que hablar contra el poder exige pagar un precio. Al entrar en Jerusalén, entró en la tormenta, y ya nada sería igual. No fue en un campo, no fue en una cueva. Fue en el corazón del poder, el templo, la casa de Dios, convertida en una casa de moneda. El templo de Jerusalén no era solo un lugar de oración, era el centro económico de Judea. Cada peregrino traía monedas y para ofrecer sacrificios debía cambiarlas. Los cambistas cobraban comisiones, los sacerdotes se beneficiaban, los animales se vendían como en un mercado. El templo de Jerusalén no era solo un lugar de oración, era el centro económico de Judea. Jesús entró, miró, y se encendió. No predicó, no curó, actuó, volteó mesas, rompió el silencio y gritó: «Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones». No fue solo un escándalo, fue una sentencia. Todos lo vieron, todos lo escucharon, y desde ese día decidieron matarlo. Los líderes religiosos temían perder el control. Los romanos temían que ardiera la ciudad. Jesús era peligroso, porque no solo hablaba del reino, lo encarnaba contra ellos. El templo no cayó ese día, pero algo sí. Cayó el miedo a hablar, cayó el silencio del profeta, cayó la máscara de la religión que negocia con el poder. Y desde ese momento, Jesús ya no era solo una voz, era una amenaza, una que debía ser silenciada antes de que fuera demasiado tarde. Esta semana tendremos la oportunidad de platicar con José Luis Arévalo. Él fue corresponsal de guerra en Medio Oriente, en Jerusalén, en los años 2000, 2001 y 2002. José Luis, gracias por estar en 7. Te agradezco que estés con nosotros. Dinos, ¿cuál es la percepción del Jesús histórico, no importa la religión, en la gente en Jerusalén? ¿Qué tal, Mauricio? Me da muchísimo gusto poderte saludar. Muchísimas felicidades por tu programa y el mejor de los éxitos. Y muchas gracias por permitirme acompañarte para platicar de este tema tan interesante. Mira, yo tuve la oportunidad de cubrir el Medio Oriente durante muchos meses. Estuve como corresponsal de guerra en lo que fue la segunda intifada. Te hablo de principios de este siglo, en el año 2001 y 2002. Es un papel importantísimo o una labor muy importante la de Jesús en esta zona del planeta que a la fecha se vive, porque el conflicto del Medio Oriente no solamente se refiere a un tema territorial, también se refiere a un tema de agua, porque no hay agua en algunas zonas, se refiere a la ocupación israelí en esta zona y por supuesto al papel de la religión o de las tres religiones más importantes que hay ahí, porque sí se pelean
muchos territorios en base al respeto para cada una de las religiones. No está de más comentarte que en la zona vieja de Jerusalén se encuentra el Domo en la Roca, que es una de las 3 mezquitas más importantes del Islam, el Muro de las Lamentaciones, que es del judaísmo, y, como te digo, pues la Iglesia del Santo Sepulcro. Entonces son las 3 más importantes religiones en un solo lugar, de ahí que Jerusalén sea la ciudad santa. Te reitero mi felicitación, muchísimo éxito en tu programa y siempre, ya sabes, siempre voy a estar a tus órdenes. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros en 7. Siempre es un honor. Muchas gracias. Esto fue la entrevista con José Luis Arévalo. Muchas gracias. Era noche de Pascua, la ciudad dormía con tensión, y Jesús cenó, una última vez, con los suyos, con los que quedaban. La Pascua judía conmemoraba la liberación de Egipto. Era una cena ritual, hierbas amargas, pan sin levadura, cordero asado, vino, todo lleno de memoria, todo lleno de espera. Los hombres se reclinaban sobre su lado izquierdo. La mesa era baja, comían con las manos, rezaban salmos, recordaban la esclavitud y la promesa de libertad. Jesús partió el pan, lo miró y dijo: «Esto es mi cuerpo». Lo entregó, sin explicación, solo con mirada. Luego tomó el vino, oscuro, silencioso, y dijo: «Esta es mi sangre, que será derramada». Uno de ellos ya no estaba con él. Estaba en la mesa, pero no en el alma. Judas. La traición no fue un golpe, fue un beso, y ya estaba en camino. No huyó, no gritó, solo ofreció pan y ofreció vino, como si supiera que el reino se siembra con lágrimas y se inaugura con sangre. Esa noche no fue una despedida, fue una entrega. Salió en la noche. La cena había terminado. Los pasos eran pesados, los ojos cansados. Los amigos dormían y Jesús caminó hacia el olivar. El huerto de Getsemaní estaba al pie del monte de los olivos. Un jardín antiguo, árboles retorcidos, raíces saliendo del suelo como venas. Ahí oraban los rabinos, ahí se escondían los profetas. Ahí Jesús cayó de rodillas. No habló en voz alta, no proclamó, susurró, suplicó, dijo: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz». Y luego: «Pero no se haga mi voluntad». Y entonces llegaron, con linternas, con palos, con miedo. Lo buscaron como un ladrón, y uno de los suyos dio la señal. No un grito, un beso. No huyó, no gritó, no forcejeó. Dejó que lo ataran, como se deja atar el que ya se ha entregado por dentro. El huerto no fue una emboscada, fue una decisión, y el silencio fue su grito final. La noche no terminó en el huerto. Fue llevado primero ante el Sanedrín, religión, norma, ritual, pero también política. El Sanedrín era un consejo supremo de los judíos, 71 hombres, sumos sacerdotes, ancianos, escribas. No podían ejecutar a nadie, pero podían acusar, y Jesús era una amenaza. Le preguntaron si era el Mesías. Él dijo: «Tú lo has dicho». No suplicó, no explicó, no se defendió. Y eso fue peor que una amenaza. Pero el Sanedrín no podía matarlo, así que lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, el juez imperial. Poncio Pilato gobernaba con mano dura. Ya había reprimido revueltas, ya había crucificado. No buscaba justicia, buscaba evitar disturbios. Continuamos. Regresamos. Perdonar no fue una idea, fue un acto. Clavado, desnudo, herido, aún así perdonó, no al amigo, no al inocente, sino a quienes lo traicionaron, lo golpearon y lo mataban. Ese perdón en medio de la cruz no es una enseñanza, es una revolución.
¿Quién puede amar así? Pilato dudó, lo interrogó, lo miró a los ojos y dijo: no encuentro culpa en este hombre. Pero el pueblo, el miedo al pueblo, era más fuerte que la verdad. Jesús fue enviado a Herodes, luego devuelto. El juego del poder se movía como una moneda lanzada al aire. No había justicia, solo cálculo. Pilato ofreció al pueblo elegir: Jesús o un asesino. Y eligieron a Barrabás. Y Jesús fue condenado, no por robar, no por matar, sino por hablar, por tocar, por amar a quien no debía. Lo azotaron, 40 menos 1. La piel se abrió, la carne se volvió viento. No gritó, solo caminó. Le pusieron una túnica, le dieron una caña, se burlaron, lo escupieron, luego le cargaron el madero. La crucifixión era reservado para los esclavos criminales traidores. Era pública, lenta, dolorosa. No buscaba justicia, buscaba lección. El cuerpo colgado era una advertencia: así muere quien desafía a Roma. Lo llevaron al Gólgota, lugar de calaveras, un monte seco, sin sombra, sin perdón. Le clavaron las manos, los pies y lo elevaron, como se eleva la vergüenza. No gritó, solo dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía sed, le dieron vinagre, y con el aliento quebrado susurró: todo está cumplido. Morir en la cruz podía tomar horas, a veces días, pero Jesús murió pronto, de cansancio, de asfixia, de dolor, pero también de entrega. Murió como mueren los malditos, pero lo que dejó no fue miedo, fue eco, fue pregunta, fue temblor, porque ese cuerpo, ese silencio, dijeron más que 1000 discursos, y al morir plantó una semilla que aún arde en la tierra. Murió al atardecer, y lo bajaron a prisa. La Pascua comenzaba, y no podían dejarlo colgado. Los judíos envolvían los cuerpos en lienzos, los ungían con aceites, los colocaban en tumbas familiares, señaban la entrada con una piedra, y lloraban durante 7 días. Era el luto, el silencio, el fin. Pero al tercer día, el cuerpo ya no estaba, la piedra removida, el interior vacío, y las mujeres temblaban. No hubo fuegos artificiales, no hubo trompetas, solo el hueco, solo el desconcierto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Algunos dijeron que lo habían visto, otros no creyeron. Pedro corrió, Tomás dudó, María lloró. Y en ese llanto, alguien dijo su nombre. No hay prueba, solo testigos, solo palabras, solo transformación. El cuerpo no estaba, pero algo había despertado. No solo afuera, sino adentro de quienes lo amaron. Y ese despertar ya no podía ser detenido. No tenía templos, ni libros, ni dinero, solo una historia. Un eco, un fuego en el pecho, y comenzaron a caminar. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores se ocultaron, temían la persecución, se reunían en casas, partían pan, recordaban sus palabras, y algo extraño comenzaba a pasar. Ya no lo buscaban afuera, lo sentían dentro. El mensaje no se apagó, se volvió movimiento, y cada vez que alguien contaba lo que había visto, otra chispa se encendía, y el fuego crecía. La fe no nació como doctrina, nació como memoria, como hambre de sentido, como respuesta a una pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede el amor morir así? Los seguidores de Jesús no fundaron una religión, fundaron una comunidad. Se llamaban El Camino, y lo que los unía no era el dogma, era el recuerdo de un hombre que hablaba con verdad y que moría con perdón. Jesús ya no estaba, pero su mensaje no paraba de moverse, porque hay cosas que no pueden matar: el consuelo, la ternura, la rebeldía que ama y el amor que ni siquiera la cruz pudo apagar. No sabemos cómo era su voz, no sabemos el color de sus ojos, no tenemos su retrato ni un fragmento de su escritura, pero lo seguimos nombrando: Jesús,
el hombre de Galilea. Durante 2000 años lo han llamado de muchas formas: profeta, Mesías, loco, santo, rebelde, hijo de Dios. Pero antes de todo eso, fue un hombre que caminó, que amó, que lloró, que eligió morir sin violencia. Este reportaje no buscó probar nada, solo mirar, solo recordar, solo acercarnos, porque hay hombres que no mueren con la carne, sino que nacen con la palabra. Jesús no conquistó imperios, no escribió tratados, no fundó escuelas, solo habló, y lo que dijo sigue ardiendo, porque cuando alguien ama sin condición, toca sin miedo y muere perdonando, no se apaga, nunca. Jesús fue un hombre, y ese hombre cambió el mundo. Lo llamaron Mesías, lo llamaron Señor, pero también lo llamaron hijo, hermano, amigo. Y en México, Jesús no vive en libros antiguos, vive en los barrios, en los altares de las casas, en los pasos cansados del Vía Crucis. Cada Semana Santa, miles lo cargan en los hombros, con sangre falsa, sí, pero con un dolor muy real, porque aquí, en estas calles, Jesús no es extranjero, es nuestro. Es el Jesús moreno, el de Iztapalapa, el que camina con los pies rotos de los pobres. Y aunque el tiempo pase, seguimos representándolo, porque su historia también es la nuestra. Tendremos la oportunidad de platicar con Christopher Garnica, estudioso de la vida de Jesús. ¿Cómo estás, Christopher? Buenas noches, Mauricio. Un placer estar en tu programa. Háblanos del Cristo de Iztapalapa. Es una pregunta muy interesante lo que nos acabas de decir. El Jesús de Nazaret, como mencionaste en tu programa anterior, Mauricio, es este semita de piel morena y mirada profunda. Se transformó en el Cristo europeo que nos legó el sudario de Turín, desde donde llegó a México en 1518 a través de la conquista y la evangelización española. Pero es en 1843, cuando ya en el México independiente, en los barrios conurbados de la capital, precisamente en Iztapalapa, donde el pueblo se organiza primero en una procesión encabezada por los huérfanos de una epidemia de cólera. Esta epidemia mató casi a la mitad de su población, y es esta primera peregrinación la que se convierte en la tradición desde entonces. Año con año se ha realizado la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Es un acto que se celebra con fe, con devoción y amor, que arrastra a millones de almas a seguir sus pasos. Y es a partir de ese amor, desde donde se carga la cruz en Iztapalapa, recordando la dignidad, el credo, la fe y la importancia que tiene este sacrificio. Es una tradición que heredan con orgullo y honor generación tras generación los habitantes de los barrios de Iztapalapa, y lleva a todo el mundo la pasión del Cristo del mestizaje mexicano. Gracias, Christopher, por haber estado con nosotros. Continuamos. Regresamos. Algo cambió en ellos, de la pena a la voluntad absoluta, del miedo al camino. No eran sabios, ni poderosos, pero no podían callar. Y entonces lo hicieron. Salieron al mundo a hablar, a recordar a ese hombre que les enseñó que el perdón puede ser más fuerte que la muerte. Hay algo más fuerte que la palabra, más claro que la historia, más profundo que el símbolo. Es la certeza de haber hecho lo correcto. Jesús no fue solo el que predicó, fue el que se atrevió, el que miró a los ojos a los poderosos y les habló de humildad, el que vio a los débiles y los hizo visibles. Su comportamiento no fue ambiguo, no fue diplomático, no fue cómodo. Fue recto, fue valiente, fue impecablemente humano. Y esa forma de estar en el mundo con valor y coherencia, lo convirtió en algo más que un maestro. Lo convirtió en el camino. Pero seguir un camino así no es fácil. Hace falta una fuerza que no se ve, una llama interna que no se apaga, una voluntad
que nos levante cuando fallamos. A esa fuerza, durante siglos, la hemos llamado Espíritu Santo. Pero en palabras más actuales, podríamos llamarla simplemente voluntad. La voluntad de no mentir cuando conviene. La voluntad de perdonar aunque duela. La voluntad de no claudicar ante lo fácil. La voluntad de hacer lo correcto, aunque nadie más esté mirando. Y entonces entendemos, no es solo una historia antigua, es un mapa, un camino trazado por Jesús, recorrido con voluntad, para alcanzar un destino que llamamos Dios. No importa cómo lo visualizamos, con barba o sin ella, en los cielos o dentro del pecho, como energía, como presencia, como Padre. Dios es la meta, y el sentido de esta vida, tan confusa a veces, tan inexplicable, no puede sostenerse solo en preguntas. Tiene que apuntalarse en algo firme, la voluntad y el valor de hacer lo correcto. No se trata de entenderlo todo, se trata de caminar con dignidad. En este programa no pretendemos dar respuestas, solo hicimos una pausa para mirar de nuevo. Jesús sigue caminando en la conciencia de millones. Para algunos es Dios, para otros historia, para muchos una guía. No intento modificar tus creencias, pero más allá de la fe hay algo que no se puede negar. Su vida cambió el mundo. Con respecto a las creencias, a todas las formas de amar, de orar, cerramos este camino para abrir otro. Porque el próximo domingo, en 7, entraremos en un misterio moderno, el enigma del edificio 7, el colapso que nadie ha explicado y que aún estremece la memoria del 9/11. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos en 7, buenas noches y buena suerte. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.